logro de las mujeres oaxaqueñas es retomado en una publicación editorial. Y además vamos a conocer cómo se celebra el Día del Niño, pero en Japón. Lunes de Reporteros y Víctor Gaspar nos presenta los nuevos paradigmas de los archivos de arte. Todo esto y mucho más en este programa de lunes 1 de mayo en Noticias 22, que por cierto aprovechamos porque Canal 22 está estrenando imagen rumbo a su aniversario número 30. Qué gusto saludarlos, amigos de Noticias 22. Qué gusto, Alberto Aranda, compartir este espacio contigo. No, el gusto es mío, muchísimas gracias. Hola, Laura Regis en el lenguaje de señas. Y bueno, ¿con qué empezamos? Comenzamos porque la creatividad y la innovación se celebra en el Centro Nacional de las Artes. Por primera vez se realizará el Maker Faire en México. Este evento reunirá a más de 100 expositores cuyo propósito es compartir sus creaciones y conocimiento. La Maker Faire viene desde una iniciativa estadounidense en la que a través de una revista se empieza a crear comunidad de creadores. Entonces, en México desde hace varios años nos hemos dado la tarea también de juntar en un solo espacio a estos creadores mexicanos, que tenemos un montón porque México está lleno de artesanos, está lleno de personas que les encanta hacer, que les encanta crear, que les encanta incluso compartir el cómo hacen las cosas. Vamos a tener más de 6 pabellones de electrónica, robótica, educación, trabajo con cartón, todo lo que sea de cartonería, la parte de cohetería, la parte de espacio, va a haber muchas cosas. El Centro Nacional de las Artes será la sede de este evento, que tendrá lugar el viernes 12 y sábado 13 de mayo. La entrada será libre. Vamos a ver temas de medicina, de educación, de arte, de un poco todo. Esto ocurrió a través de una convocatoria. Empezaron a llegar pues muchos proyectos y se fueron seleccionando por ahí. Justamente es eso, es esa conversión de todos estos artesanos, desarrolladores, creadores de hardware, personas que hacen carpintería, que trabajan con textiles, que trabajan con tejidos, unirlos todos en un solo espacio. Y no solo eso, es unir a todas estas personas de toda la República. Noticias 22, Alberto Aranda. Sin duda la tecnología se ha vuelto parte de nuestras vidas y ahora cambiamos de tema porque las historias clásicas de amor, pérdida y actos heroicos cobran vida. Por octava ocasión, Shen Yun volverá a los escenarios de nuestro país para compartir un poco de la historia y la danza clásica de China. Es un espectáculo único porque más allá de su deslumbrante belleza, destreza artística, lo que nos conmueve mucho es el mensaje que plasma todas las virtudes que han caracterizado esta civilización antigua. A través de la danza clásica, más de 80 bailarines en escena proponen un viaje por China antes del comunismo. Las leyendas, las tradiciones y el folclore del país asiático cobran una dimensión sin precedentes. Telones digitales de última tecnología y magníficos vestuarios, son más de 400 vestuarios elaborados en seda. Se van a proyectar paisajes maravillosos de China o entornos del Palacio Imperial, también escenarios de batalla, según las historias que vamos a ver. La temporada 2023 de la compañía neoyorquina se presentará en más de 20 países, visitará más de 170 ciudades, llegando a las casi 600 funciones. Cada año el espectáculo es completamente diferente, obviamente con una historia de 5.000 años. Hay muchas historias que contar. Danzas étnicas, danzas folclóricas. Es un espectáculo muy completo, muy divertido también, porque también hay danzas cortas que retoman, por ejemplo, fragmentos de la literatura china. Shen Yun comenzará su gira por México en Monterrey con 3 funciones en el Auditorio Pabellón M del 28 de abril al 1 de mayo. Posteriormente visitará el Auditorio Nacional en nuestra ciudad capitalina del 4 al 7 de mayo y cierra en Guadalajara con funciones el 9 y 10 del mismo mes. Para acercar este maravilloso espectáculo con ustedes, hemos creado puntos de venta en varias partes de la ciudad, en donde ustedes pueden acudir y conseguir sus entradas a precio de taquilla. Entonces los invitamos a visitarnos en la Plaza Universidad y Perisur de la Ciudad de México. Noticias 22, Rodrigo Peredo.
La vigencia de la tradición oral se imprime en una publicación infantil que destaca la presencia de la lengua maya en México. Veamos de qué se trata. En el marco del Día del Niño y la Niña, la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas realizó la presentación editorial de la primera recopilación de relatos orales en lengua maya, una obra dirigida a las infancias de México para que conozcan parte del inmenso legado cultural del pueblo maya a través de las historias y narraciones que han pasado de generación en generación. Las 3 narraciones que conforman esta obra fueron seleccionadas de una convocatoria especialmente dirigida a los hablantes de la lengua maya, que se realizó en 2018 en coordinación con las instancias estatales de cultura de los gobiernos de Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. La publicación forma parte del Programa de Desarrollo Cultural Maya. Con ella se busca contribuir a la promoción y preservación de la tradición oral de la segunda lengua indígena más hablada en el país. Las 3 narraciones que conforman esta obra fueron recuperadas y plasmadas en papel por la traductora y escritora María Elena López Méndez, el profesor y promotor de la lengua maya Gumercindo Tunku y el escritor y promotor literario Miguel Chicán. Nosotros tenemos la tradición oral muy arraigada, pero el tener la oportunidad de tenerla impresa, pues eso ya rompe la barrera del tiempo y de las personas. A través de un libro, ya esto ya no se pierde, ya queda como una evidencia de lo que es nuestra cultura y nuestro mundo. La presentación virtual del libro pudo seguirse en la cuenta de Facebook de Culturas Populares, donde aún puede consultarse. Los responsables de la publicación aún están por definir cuándo y cómo empezará a circular esta obra. Para Noticias 22, César H. Meléndez. El legado de las mujeres oaxaqueñas sentó un precedente en la defensa de las libertades. Las batallas que han tenido que ganar desde sus oficios y en contra de la discriminación se recopila en un libro. Como parte de las actividades del 70 aniversario del voto femenino en nuestro país, se presentó en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México el libro Las mujeres en Oaxaca, expresión y vida pública del siglo XIX y XX. En los estudios históricos, evidentemente siempre sale a relucir esta parte de la mujer como de conservar el vestido, las tradiciones, las fiestas, la cotidianidad. Entonces es parte de lo que se rescata en este libro, es pues esa función social y bueno, y más allá de los papeles tradicionales que se le han otorgado a la mujer como en la cocina, justo en las tradiciones, en las fiestas, pero también su participación en movimientos sociales, en las luchas, participación política. Este trabajo, coordinado por Fabiola Bailón y Francisco Ruiz, ofrece 8 investigaciones que avanzan de manera cronológica, en donde se aborda el trabajo de mujeres que se apropiaron de espacios públicos, que se expresaron con libertad a través del arte, compartieron sus conocimientos y se organizaron para demandar reconocimiento. Creo que es un trabajo muy enriquecedor que muestra este enfoque multidisciplinario desde la antropología, la historia, la sociología, pues que abarca pues distintas aristas del actuar femenino en el estado de Oaxaca. Particularmente en Oaxaca me parece importante entender la trayectoria histórica de más que de las mujeres, de las dinámicas de género, para entender las problemáticas e incluso la cotidianidad del día a día, ¿no? La sociedad contemporánea oaxaqueña del hoy día. Esta publicación puede descargarse de manera gratuita a través de la página del Instituto Nacional de las Mujeres. Con imágenes de Saúl Nieto y Juan Manuel Arcos, informó Óscar Cortés. Yo le voy a robar ese libro a Óscar Cortés porque la bella Antequera siempre da noticias. Sí. En otra información, con un proyecto ambicioso y desafiante, se desentrañan los orígenes de Puebla. El Museo Amparo nos invita a revisitar la historia de esta ciudad desde una perspectiva humana. Se cumplieron 492 años de la fundación de la ciudad de Puebla, lugar de cultura, tradiciones y leyendas trazado por los mismísimos ángeles. Para conmemorar estos casi 5 siglos de historia, la página oficial del Museo Amparo conjunta 21 joyas documentales.
7 provienen del Archivo General de Indias de Sevilla, 7 del Archivo Diocesano y, por último, 7 más que provienen del propio Archivo Municipal de Puebla. Hemos intentado que las historias que estos documentos nos permiten volver a reconstruir sean historias en donde nos acerquemos al origen de Puebla, ¿no? Estos distintos procesos de asentamientos humanos, de organización del espacio. La muestra da cuenta de una ciudad viva que resplandeció desde el siglo XVIII, un magnoproyecto urbano que fue y sigue siendo testigo del acontecer cultural, artístico, político y social de México. Fue un tanto complicado el poder conocer y reconocer cuáles eran los documentos que deberían de estar en esta exposición. Nada más te platico que aquí en el archivo, y no hablemos del diocesano ni el de Indias, tenemos 9,900 volúmenes de información. Nos dimos a la tarea de seleccionar cuáles eran las historias que considerábamos más interesantes, más novedosas, porque es una revisión de documentos que algunos pueden ser muy clásicos, que han sido muy citados en la historiografía poblana, pero que teníamos la oportunidad de leerlos directamente gracias a digitalizaciones extraordinarias que los 3 archivos nos brindaron. Documentos fundacionales del siglo XVI, pero también archivos que dan cuenta de los procesos de urbanización, la llegada de las nuevas instituciones religiosas o la era borbónica. Estos son en gran medida los ejes que dan forma a la muestra. La importancia de regresar a las fuentes primarias y platicarles un poco sobre ello de forma accesible a través de una exposición, creo que era el medio más franco para que conociesen más de Puebla. Durante todo el mes de abril se conmemoró la fundación de la urbe, pero Puebla Virreinal 21 joyas documentales se podrá visitar en línea hasta finales de mayo. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, el Museo Amparo siempre con propuestas innovadoras, exacto, Alberto, y ahora pues no es la excepción con estos archivos, algunos de ellos inéditos y además que podemos conocer desde nuestro hogar. El Museo Amparo, una de las instituciones privadas que siempre nos da de qué hablar con su acervo y sus proyectos de exposición. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa y regresamos breve. No les cambie. A su corta edad, las hermanas Michelle y Padme generan cambios en su comunidad. Aquí su historia. Buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones para construir un mundo mejor. Los cambios son posibles. Esto lo demostraron las niñas Michelle y Padme Gómez Tenorio, de 5 y 9 años, al convertir un basurero en un parque para los habitantes de la colonia Colina del Sur, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Teníamos que hacer algo, esto era un basurero, apestaba, olía mal, la gente venía y botaba su basura, y era por eso de la delincuencia y falta de higiene. Michelle y Padme fueron diagnosticadas con sobredotación intelectual por su curiosidad y pasión por la ciencia y se incorporaron al programa Pauta. Michelle ingresó a los 5 años y su hermana a los 4. Esto les ha permitido hacer un libro y ahora transformar el lugar donde viven. Somos parte del programa Pauta Adopta un Talento de la Facultad de Ciencias Nucleares de la UNAM. Allí desarrollamos el proyecto y lo transformamos o lo modificamos. Wow. En un parque de bolsillo. Les gusta mucho el parque. Luego, cada vez que pasamos por el triangulito vemos personas, hasta en la noche vemos personas ahí jugando. Noticias 22, Alberto Aranda. Increíble lo que se puede hacer con el apoyo de los papás. Pero bueno, y con 11 y 14 años estos jóvenes músicos se han vuelto virales gracias a su interpretación inspirada en sonidos latinoamericanos. Que mí, si tú no me quieres ya. La agrupación francesa Isaac y Nora presenta su primer material discográfico con canciones propias. La propuesta musical se volvió viral en 2019
por un video en el que interpretaban la canción cubana 20 años y causó furor en YouTube. Tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Después de rechazar una serie de invitaciones de casas discográficas y de recuperar lo mejor del cancionero latinoamericano, presentan el álbum Première Chanson. Fue una experiencia nueva. Hacer canciones originales no es como hacer covers. Fue una experiencia interesante porque creo que los niños pudieron descubrir un poco el proceso de creación. Me gusta el sol y la mujer cuando llora. Son los hermanos Nora e Isaac, de 11 y 14 años respectivamente, y Nicolás, su padre, los que recuperan autores clásicos poco visitados por los jóvenes, entre los que se encuentran Violeta Parra y Facundo Cabral. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir. Y ahora dan voz y ritmo a las canciones que los compositores Diego Galaz y Sebastián Schon escribieron especialmente para propuesta musical. Algunas melodías tienen como protagonista al amor. Y que me estoy muriendo de ansias locas por tu querer. Hay unas canciones en una tradición bastante popular o tradicional, por ejemplo, como un vals peruano, pero también hay otras canciones más pop. La música es nuestra pasión y para nosotros la música es la felicidad. Como mundo sin música no es nada. Aunque el título del disco es en francés, esto solo es un guiño a su país de origen, porque las canciones están en castellano. Como parte de su gira mundial 2023, Isaac y Nora se presentarán el 7 de mayo en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. No habrá manera en mi rayo de luna que tú te vayas. Con información de Karen Rivera, Noticias 22. Yo estoy de acuerdo con Nora, un mundo sin música no es nada y esta agrupación se ha resistido también a los sellos discográficos comerciales. Y a propósito del talento infantil, ¿cómo se celebra el Día del Niño en Japón? Miri Murasaki nos tiene la respuesta en Rincón Nippon. Konnichiwa amigos, soy Miri Murasaki y hoy en Rincón Nippon les hablaré de una fascinante celebración en Japón, el Kodomo no Hi, Día del Niño. Kodomo no Hi es un día muy especial para honrar y celebrar a los niños de todo el país. Se celebra el 5 de mayo de cada año y una de las características más distintivas de esta festividad son los koinobori. Son una especie de banderas japonesas con forma de carpa que se izan justamente en esta ocasión, ya que tradicionalmente se asocian las carpas a los niños debido a la fuerza y valentía que tienen estos peces al nadar contracorriente. Las carpas también representan a la familia. Además de los koinobori, otro elemento importante de esta celebración son las comidas tradicionales japonesas. Una de ellas es kashiwa mochi, que es un pastel de arroz envuelto en hojas de roble que simboliza la fuerza y la perseverancia. También se sirve chimaki, que es arroz envuelto en hojas de bambú, relleno con carne y distintos ingredientes. Se cree que este platillo protegerá a los niños de enfermedades. Es la costumbre hacer la exhibición de muñecos kabuto, que consiste en mostrar en hogares o lugares públicos muñecos decorativos en forma de cascos de samurái, conocidos como kabuto. Los muñecos kabuto representan a guerreros y héroes japoneses históricos que pueden ser de tela, papel o cerámica. Además de estos muñecos, también se pueden exhibir espadas o armaduras. Esta exhibición tiene como objetivo mostrar la fuerza, el coraje y la valentía en los niños y así inspirarlos.
El Kodomo no Hi también es una oportunidad para que los niños participen en una gran variedad de juegos y actividades tradicionales, como por ejemplo el Takagari, que consiste en que los niños compitan para atrapar una cometa que ha sido lanzada al aire. Es común que se organicen concursos de sumo infantil, tiro del arco y muchos juegos más. ¿Qué les parece esta celebración tan importante de la cultura japonesa? Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara! Yo el Día del Niño, si bien me iba, me daban un carrito o un balón, pero bueno. Juan Rafael Coronel Rivera se inspira en la montaña para su más reciente exposición titulada Mentiras, paisajes tentativos. A través de los montículos de piedra y arena que tradicionalmente se ven en las construcciones vernáculas en nuestro país, el fotógrafo Juan Rafael Coronel Rivera construye una metáfora sobre la montaña en su exposición Mentiras, paisajes tentativos. Encontramos a los albañiles, pero a los albañiles vistos desde el principio de la albañilería, desde lo masón. Y ellos son los constructores precisamente de todas las montañas que estamos viendo, porque estas montañas están tomadas o apropiadas de todos estos cerros de arena que encontramos afuera de las construcciones vernáculas que se encuentran generalmente en la periferia de las ciudades. Juan Rafael Coronel Rivera ha trabajado estas imágenes de manera intermitente desde 1995, revelando con su lente un insospechado paisaje en miniatura, cuya dimensión contrasta con la construcción. Efectivamente, mi fotografía tiene algo de pictoriquista, que también es una tradición dentro de la fotografía. Y desde allí es de donde también entra esta parte de la fotografía. En México tiene un sentido monumental, hay muchas imágenes que manejan esta estructura. Y esto también se ve precisamente en mis fotos. La fotografía, cuando se acerca a la arquitectura, siempre se va a la gran arquitectura, ¿no? En México es muy claro, por ejemplo, las fotos de Salas Portugal sobre la obra de Barragán, que son maravillosas. Y yo lo que traté fue darle la vuelta a eso y irme precisamente a esta otra arquitectura en la que no ponemos atención, pero que es mayoritaria. Empiezan realmente a tomar una vida propia, los invade la naturaleza, los roedores hacen ahí sus casas y entonces empiezan a ser realmente montañas y empiezan a ser realmente parte del paisaje natural. La exposición Mentiras, paisajes tentativos estará abierta en la Galería Patricia Conde hasta el 20 de mayo. Por su delirio de ingenio y creación, una magistral técnica, estructura y narración cinematográfica, El Ciudadano Kane es considerada por mucho como la mejor película de la historia. Thank you. Citizen Kane is a modern American story about a man called Kane. La película El Ciudadano Kane se estrenó en Nueva York el 1 de mayo de 1941. La ópera prima del director Orson Welles está considerada como una de las mejores películas de la historia por su innovación en la estructura narrativa, banda sonora y fotografía. Para contar la historia del magnate Charles Foster Kane, el director estadounidense presentó un juego de géneros cinematográficos que no se habían visto hasta entonces. Esta hazaña de desarrollar una historia tan compleja se vio acompañada de un propósito igual de desproporcionado: experimentar con las cámaras, las luces, los enfoques y la música, es decir, rebelarse ante las reglas de la industria que se habían fijado en Hollywood. A pesar de haber sido nominado en 9 categorías a los premios Oscar, solo logró llevarse el de Mejor Guión Original. A 82 años de su estreno, recordamos esta obra maestra de la cinematografía. Y esta noche en Debate 22, Javier Aranda Luna nos lleva a conocer las historias que habitan en Santa Marta, Acatitla, de la mano de la productora Carmen Huete. No se lo pierdan al terminar Noticias 22 en punto de las 9 de la noche. Grandes historias se deben contar aquí, Alberto. ¿Y qué te duda. parece? Vamos a una muy breve pausa y regresamos con más aquí a Noticias 22. Ya está
Esta noche Katia León nos habla de un tema fundamental, los derechos de la naturaleza. La humanidad podrá detener la destrucción del medio ambiente, que ha llevado al mundo a la triple crisis planetaria del cambio climático, de la grave pérdida de biodiversidad y de los residuos y contaminación. Por todas partes se gestan acciones para proteger a la naturaleza, pero hay un movimiento que pretende otorgarle a esta derechos legales a existir, prosperar y regenerarse. Un artículo de New Scientist analizó el creciente movimiento Rights of Nature, o derechos de la naturaleza, que tiene el objetivo de que árboles, ríos, ecosistemas, etc., tengan derechos legales, que se acabe con la relación de explotación y que ésta sea reemplazada por una asociación legal y respetuosa entre los humanos y la naturaleza. Un gran paso ya se dio durante la Conferencia de Biodiversidad de las Naciones Unidas de diciembre de 2022, de la que resultó el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, firmado por 200 países, que es el primer acuerdo internacional que menciona los derechos de la naturaleza y que se propone detener y revertir su pérdida. La idea no es nueva. En 1972, el finado Christopher Stone, de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur de California, publicó un artículo en el que señaló: hablo muy en serio al proponer que otorguemos derechos legales a los bosques, océanos, ríos y otros llamados objetos naturales en el medio ambiente. De hecho, al entorno natural en su conjunto. Su visión se cristalizó en 2006, cuando la ciudad de Tamaqua, Pensilvania, prohibió verter residuos tóxicos, argumentando que se trataba de una violación de los derechos de la naturaleza. A partir de ahí, otras localidades estadounidenses hicieron lo mismo, hasta que en 2008, Ecuador se convirtió en el primer país en reconocer los derechos de la naturaleza en su constitución. Desde entonces, Bolivia, Nueva Zelanda, Colombia, Uganda, Panamá, Bangladesh, Brasil y también México han aprobado leyes o reformaron sus constituciones para reconocer estos derechos. Los cínicos acusan que no se ha cumplido ninguno de los objetivos globales de biodiversidad pasados, advierte el artículo de New Scientist, pero tampoco se ha cumplido a cabalidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y aún así, el mundo es mejor que si no los hubiera. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. A reforestar, pero tomando en cuenta siempre la opinión de los expertos. Y ahora nos sumergimos en las frías aguas del cráter del Nevado de Toluca para ser testigos de la ritualidad de los tiempos prehispánicos. Hace 16 años, el Instituto Nacional de Antropología e Historia puso en marcha el proyecto Arqueología Subacuática en el Nevado de Toluca, con el firme propósito de investigar, proteger y difundir el patrimonio cultural sumergido en las frías aguas de las lagunas del Sol y de la Luna que se extienden en el cráter del volcán. El proyecto ha sido galardonado por la UNESCO como uno de los proyectos con mejores prácticas relacionado con el patrimonio cultural subacuático. A más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, en aguas cuya temperatura suele estar entre los 5 y 12 grados centígrados, los investigadores han encontrado abundantes evidencias de la actividad ritual desarrollada en el lugar. En época prehispánica se acostumbraba a ritualizar y ofrendar algunos objetos especiales o sagrados a las aguas de los lagos. Las montañas eran vistas como la casa de los dioses del agua. Gracias a este proyecto, ahora sabemos que la mayor actividad ritual en ambas lagunas en tiempos prehispánicos tuvo lugar entre los años 750 y 1200 después de Cristo. Pensábamos que era de culto mexica, ¿no? Pero hemos logrado concluir que era un culto de tradición otopame, Matlatzinca específicamente. Con el objetivo de dar a conocer los resultados obtenidos por el equipo multidisciplinario en las alturas del volcán, el Museo de Sitio de Cuicuilco inauguró una muestra fotográfica que incluye 3 réplicas de los cetros extraídos de la Laguna de la Luna y la exhibición de las 3 publicaciones que han resultado del proyecto. Es una muestra fotográfica de aspectos relevantes del proyecto y de la ritualidad actual en el Nevado de Toluca que queremos compartir con la gente.
La exposición Proyecto Arqueología Subacuática en el Nevado de Toluca permanecerá en el Museo de Sitio de Cuicuilco hasta el 26 de junio. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y Omar Martínez nos invita a conocer los múltiples rostros de Tijuana a través de la imagen. La fotografía es una pasión. Yo nací para ser fotógrafo. Desde hace más de 2 décadas, Omar Martínez comenzó a recorrer Tijuana para documentar los hechos más relevantes a través de su cámara para un diario. Empecé a salir por las calles de Tijuana, empecé a tratar contrastes de Tijuana. Siempre tuve en mente que la estética no estaba peleada con lo periodístico. En el año 2013, fue invitado por el Centro Cultural Tijuana para mostrar su trabajo a través de la exposición Imágenes de una ciudad como cualquier otra. Y con esa exposición quise mostrar que no solo Tijuana son las imágenes que vemos siempre, de violencia, de un montón de cosas, sino que también hay estas historias urbanas. Una década después, esas fotografías se vuelven a exponer, pero ahora en Pacífico Universidad, gracias a la colaboración con el Secut. Es un mar de gente de todas partes de México, entonces para mí es un privilegio estar en Tijuana porque es un paraíso para la fotografía, porque tengo acceso a todas esas historias, todas estas formas de vida, culturas, genial. Estas imágenes muestran la riqueza cultural, el vasto paisaje, así como las historias que se gestan en una ciudad fronteriza. Para mí es muy importante tomar fotografías y provocar sentimientos. Para mí es básico. Donde pueda ver que mis fotografías tengan algún tipo de beneficio a la comunidad, o que puedan provocar sentimientos, o que pueden sembrar semillas en los corazones de la gente. Para mí eso es básico. Estas imágenes permanecerán durante un mes en las instalaciones de Pacífico Universidad de Tijuana. Noticias 22, Óscar Cortés. Si van a Tijuana y no se han tomado una foto con el burro cebra, no han ido a Tijuana. Pero bueno, Damián Ortega nos presenta un movimiento cultural de vanguardia que unió a creadores y escritores en la búsqueda por la innovación artística y la reforma social. Gracias a su amigo Abraham Cruz Villegas, el artista mexicano Damián Ortega comenzó a interesarse en el estridentismo hace ya un par de décadas. Su afinidad con este movimiento artístico, fundado por Manuel Maples Arce, ha producido a lo largo del tiempo diversos proyectos, como el sello Alias Editorial, que se encargó de reeditar 3 libros capitales de los estridentistas, y más recientemente Estridentópolis, su propia versión de la ciudad que el grupo vanguardista proyectó según su idea de la modernidad. Siempre es interesante oír este planteamiento de los intelectuales un poco anárquicos, desastrosos, despiporrados, con muy buen sentido del humor y con un sentido de la poética muy, muy agudo, como hablando de esta nueva identidad, ¿no? Moderna. El proyecto consistió en la construcción de una urbe a pequeña escala, poblada por cerca de 50 edificios y rascacielos con cabezas de animales creados a la manera de los tradicionales judas de papel maché. Buena parte del material empleado provino de bolsas de cemento comerciales reutilizadas de otro proyecto. Yo al ver todo eso dije, tenemos que reciclarlo, porque la obra no solo es ese objeto que se ve, sino también es el proceso, también es la tecnología, la técnica, el residuo, y de todo eso que va pasando. El proceso de conceptualización y creación de este proyecto dio origen, a su vez, a una publicación editada por Curimansuto Libros y Editorial RM, un libro de colección que documenta los accidentes, incidentes y momentos constructivos que dieron forma a la Estridentópolis de Damián Ortega. En el libro tenemos justamente mucho registro de los procesos, de empezar con los dibujos, con los bocetos, pasarlo a una maqueta, pasarlo a hacer los moldes, a hacer las figuras de papel maché, corregirlas, empezar a situarlas en el espacio. El libro cuenta con un ensayo profundo de la historiadora del arte Linda Clich
quien establece los paralelismos y divergencias entre el proyecto estridentista y las reflexiones de Damián Ortega sobre la modernidad mexicana. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, pues una conversación, un diálogo entre esta iniciativa, este universo Estridentópolis y la modernidad mexicana, precisamente, que nos presentan cada una de las piezas pues, de esta área artística. El arte contemporáneo siempre confrontándonos e invitándonos a la reflexión. Pero bueno. Vamos a una breve pausa y regresamos con más aquí en Noticias 22. Los esperamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias 22 y vamos del otro lado del estudio con Karen Rivera y Víctor Gaspar, quienes vienen uniformados. No me dijeron nada, pero bueno, adelante chicos. Eres parte del grupo Alberto. La pandemia nos ha hecho reconfigurar algunos escenarios como los museos y el arte, y entre ellos también la generación, cuidado y difusión de los archivos. Se busca, Víctor Gaspar, muy buenas noches, qué gusto que estés con nosotros en este lunes de reporteros. Se busca generar archivos inclusivos a partir de la pandemia. Así es, pues muy buenas noches. Gracias en este lunes de reporteros, un placer estar aquí con ustedes. Con un tema que podríamos pensar que no es del todo fácil, cómo hacer esos archivos más incluyentes. Te doy el contexto. El pasado mes de marzo se organizó la 6ª edición de la Trienal de Arte Latinoamericano, de la Asociación de Arte Latinoamericano, en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y participaba el Museo Franz Mayer. Ahí se dieron cita varios expertos en el arte. Esta 6ª edición es la primera que se organiza después de la pandemia, situación que ha tenido un impacto en la concepción de cómo entendemos los archivos y cómo estos se han ido construyendo como una memoria, en algunos casos no con la debida inclusión de género, es decir, estado dominada por hombres, o no ha habido presencia suficiente, al menos, de grupos indígenas. El punto es que una de las discusiones que planteaba esta trienal es la generación de un nuevo paradigma para aproximarnos a estos acervos que al final son historia y registro histórico, ¿no? Tendemos a veces a sacralizar y pensar que los acervos y los archivos son simplemente colecciones, sí, pero no, también son relato, son memoria. Y aquí, bueno, pues vamos a ver las opiniones que nos compartió precisamente quien dirige la Asociación de Arte Latinoamericano, además de Luis Vargas Santiago, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la máxima casa de estudios. ¿Cómo se construyen y gestionan los archivos de arte? ¿Qué representatividad tienen estos como depositarios de memoria de los diversos grupos sociales y minorías? ¿Qué nuevos paradigmas son necesarios para una gestión con mayor equidad, sobre todo en una época caracterizada por los movimientos feministas y de diversidad sexual, las protestas raciales, la pospandemia y los desafíos del cambio climático? Las instituciones y los individuos pues han curado esos archivos que son a los que accedemos, y en esta medida pues cuestiones como la raza, el género, la clase, pues por supuesto intervienen allí, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, muchos archivos en los que, en el caso de artistas mujeres, pues estos archivos las han borrado, las han silenciado, no aparecen sus nombres, sus contribuciones como parte de estos archivos. Y si los archivos no tienen representadas a las artistas mujeres, a los pueblos originarios, o bien a otros, digamos, grupos sociales y creadores artísticos que habían sido históricamente, digamos, hechos a un lado, no podemos hacer un relato mucho más diverso, plural, justo. No obstante, Ana María Franco considera que en años recientes los archivos de arte han dejado de ser un repositorio muerto y se han convertido en organismos más vivos, que aparecen incluso en los espacios expositivos y son materia prima para la creación de obras de arte. Lo anterior coincide con el surgimiento de movimientos sociales. Y este punto que estás mencionando de los feminismos, pues por supuesto está ayudándonos a
desmontar las narrativas hegemónicas de cómo se ha contado la historia, ¿no? Y especialmente pensando en una disciplina como la historia del arte, que ha sido tradicionalmente una disciplina pues contada desde el punto de vista del artista hombre, además del artista hombre blanco. La manera en que el feminismo como estrategia metodológica nos ha ayudado a buscar y mirar en estos archivos. Pero no solo los feminismos, sino también las disidencias sexuales, las minorías racializadas y los pueblos indígenas, en su presencia en el espacio público, hace necesario que se repiense el paradigma del archivo y su gestión desde narrativas no hegemónicas, coincide Luis Vargas Santiago. Esto, si se acuerdan, el auditorio sucedió a la par que estábamos confinados con el COVID. Eso coincidió con el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, con los feminismos en América Latina, nuestra marea verde en Argentina o la morada en Ciudad de México, y eso nos hace venir con una conciencia crítica sobre cómo los archivos son espacios donde se debate la historia. Noticias 22, Víctor Gaspar. Como sucede en la literatura y en la visión del lenguaje actual, lo que no se nombra no existe, y algo parecido ocurre aquí, Víctor. Lo que no se resguarda, lo que no se difunde, parece estar invisibilizado, que en este caso son en su mayoría algunos archivos de las artistas mujeres. Y viendo esta primera parte del reportaje, me hace preguntarte, ¿cómo se pueden lograr o cuál es el camino que se tiene que seguir para construir archivos más inclusivos? Bueno, yo creo que retomo más bien la opinión de los expertos. Yo creo que habría que superar esta idea de memorias hegemónicas y narrativas hegemónicas para ser un poco más inclusivo. Lo interesante aquí también resulta cómo esta concepción de los acervos y archivos, en este caso de arte, están respondiendo también al cambio de los tiempos, a los movimientos sociales, a la presencia social de estos grupos en alguna forma marginalizados. Están los feminismos, ya lo decía Luis, está también las disidencias sexuales, que están cada vez más incidiendo y reclamando este espacio que pronto será historia y que como derecho humano pues merecen participar de ese discurso y de esa memoria actual y de la memoria de la que se está generando en este presente y de la que habremos de legar, ¿no? como sociedad. También nos invita a pensar en una visión prospectiva, una visión a futuro, cómo debemos construir también nuestros archivos, nuestros recintos museísticos. Así es, justo hace unos minutos antes de iniciar con esta conversación, Karen, ayer teníamos una conversación justamente en torno a cuán vertiginoso se ha vuelto el mundo, cuán necesitados estamos a veces de nuevos paradigmas, de nuevas reflexiones, o incluso de hacer una pausa para repensar cómo estamos construyendo este mundo. Y parte de esto precisamente es lo que abordamos en una segunda parte de este reportaje en torno a los nuevos paradigmas del arte que tiene que ver con la tecnología como una oportunidad de acceder a estas memorias, a estos acervos, a la digitalización, pero también al desafío de generar nuevo recurso humano que gestione y que visibilice estos acervos. Ante la necesidad de nuevas perspectivas y narrativas en relación a los archivos de arte en el entorno de una sociedad cambiante, ha sido la tecnología la que ha abierto una puerta a través de la digitalización de los acervos. La información se ha hecho más democrática y cuando tenemos estos archivos digitales, pues tenemos acceso a información que de otra manera no podríamos haber accedido a ella por las dificultades del viaje, los costos implicados en movernos a un lugar, a consultar el archivo. Por supuesto, ver la materialidad del archivo pues es importante, pero la posibilidad del archivo digital está permitiendo construir activamente estas nuevas historias, porque no necesitas esperar a conseguir los recursos para viajar y ver el archivo. La digitalización, sin embargo, plantea la implementación de infraestructura, la cual también es necesaria para la conservación física de los archivos en sus diversas variantes materiales. El primer reto es de infraestructura, es decir, no se cuenta con las condiciones de preservación que serían deseables para los archivos de cualquier tipo, artísticos, históricos. En general, nuestros archivos están en situaciones de precariedad. Por otro lado, también son archivos que
que no necesariamente son accesibles para todas las personas. Luis Vargas Santiago destaca que en algunas regiones de América Latina, los archivos, frágiles o incluso inexistentes, han ocasionado la pérdida de años de historia y arte. En ocasiones, dichos acervos han sido protegidos por particulares, pero en todo caso, la necesidad de financiamiento se hace evidente. Por otro lado, Ana María Franco habla de una iniciativa colombiana que trabaja en la conservación. La creación de unos archivos en la Universidad de los Andes en Bogotá, que está puntualmente trabajando en la construcción de un archivo de artes colombianas de manera digital. El archivo se llama BADAC y es un proyecto en el que he participado, y lo que hacemos es entrenar a nuestros estudiantes, que primero son quienes se encargan de la digitalización, descripción y clasificación de los archivos en un proceso muy riguroso, y luego en nuestras clases estamos también trabajando con el recurso, entrenando a nuestros estudiantes. La generación de recurso humano es otro de los aspectos a considerar en la conservación de archivos. Impulsando también su estudio con las carreras que son afines en licenciatura, en posgrado o incluso carreras técnicas. Ahí va a estar, digamos, podríamos estar asegurando el futuro de estos acervos que, como te decía, la pandemia demostró que no contamos todavía con condiciones suficientemente fuertes para proteger nuestros archivos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Víctor, veo esto y me hace preguntarme, ¿cómo hacer que la tecnología nos permita resguardar los archivos, que no se conviertan en efímeros y que sí puedan ser memoria? Yo creo que, bueno, hay una paradoja de alguna manera con la tecnología, en el uso general de la tecnología. Muchas veces la usamos como recurso, depende del uso que se le dé, ¿no? A veces que intentamos generar memoria con la tecnología y pues se vuelve olvido, ¿no? Platicábamos hace un momento de las selfies. No obstante, creo que hay que aprovechar el recurso tecnológico con el recurso humano, como lo plantean los expertos, para conservar y participar en estos archivos, ser memoria. Finalmente también estamos con el desafío tecnológico de entender el impacto de la tecnología, que creo que es profundo, y que una vez más la tecnología, como los otros fenómenos de memoria, debemos reflexionarla y entenderla, ¿no? Los desafíos del presente son profundos, las herramientas del presente son profundas, a veces no sabemos, pero hay que explorarlas. Y justo aprovecharlas, ¿no? Para Sin duda. hacer estos archivos más inclusivos, más incluyentes y contemplar, bueno, a toda la diversidad cultural que conocernos habita en la y tierra. reconocernos. Por supuesto, Víctor. Pues muchas gracias por este lunes de Reportero. Complejo el tema, pero muy necesario de abordar. Gracias, Víctor. A ustedes. Alberto, ¿qué te pareció? Muy complejo el tema, hay que pensar mucho sobre el presente y el futuro de los archivos, sobre la memoria de que se pierde, es lo que decía Joan Fontcuberta con el tiempo, la memoria de los archivos. Pero bueno, ya nos vamos. El 1 de mayo de 1956, Elvis Presley se convierte en el rey del rock con su primer gran éxito mundial, Heartbreak Hotel. Han pasado 67 años desde entonces, y qué mejor forma de recordar este hito el de la historia de la música en la voz del rey. Muy buenas noches y mejor semana.